Muy bien. Entonces, chicos, el método de integración por partes es un método en el cual tiene diferentes características a los métodos anteriores. Entonces vamos a empezar nombrándolas, identificándolas. Entonces, primera característica. El método de integral por partes resuelve las integrales de logaritmos, algo que no habíamos podido hacer en los dos métodos anteriores. Entonces, esa es su primera característica. Segunda característica, resuelve integrales de bases distintas. Y con bases distintas hacemos referencia a, por ejemplo, que yo tenga un x al cuadrado y tenga un Euler a la x. Por ejemplo, ¿esto? Por más de que usted derive x al cuadrado, nunca va a obtener Euler a la x, y viceversa. Por más de que derive Euler a la x, nunca va a obtener un x al cuadrado. Entonces, la integral por partes nos permite solucionar integrales que tengamos con esta dificultad. O que usted esté combinando una trigonométrica con un Euler, por ejemplo. ¿Sí? Por más de que usted derive de la trigonométrica, pues no vamos a encontrar un Euler y viceversa. Entonces, es otra de las características que tiene este método de integración. Tercera característica, resuelve integrales cíclicas. ¿Listo? Entonces, una integral cíclica es una integral que se repite. Esperemos que Karen nos está pidiendo que volvamos a compartir pantalla. ¿Listo, Karen? Bien. Entonces, íbamos. Resuelve integrales cíclicas. Una integral cíclica, chicos, es una integral infinita, ¿sí? Es decir, de que usted empieza a solucionar y llega al mismo punto en el que inició. Y así sucesivamente va a suceder, ¿sí? Entonces, la integral por partes es el único método que logra finalizar esas respuestas que son siempre exactamente las mismas. ¿Listo? Cuarta característica. La integral por partes es el único método que tiene una ecuación, que tiene una fórmula. ¿Listo? Ningún otro método lo tiene, ¿sí? Es el único que tiene una ecuación por naturaleza y la cual pues nosotros le vamos dando su respectivo significado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es la única que presenta una fórmula específica. Quinta característica,
son las integrales que nos permiten tener, o pues de una u otra forma, tiene algo que se llama la comprobación. ¿Listo? Entonces, tiene comprobación por tabulación. Entonces, la comprobación que uno tenía cuando hacía antiderivadas o si quiere hacer una sustitución es derivar la respuesta. ¿Sí? Esa es la comprobación que uno hace. Pero en la integral por partes es posible utilizar una opción que se llama la tabulación para comprobar que la respuesta a la que usted llegó es la correcta. Voy a hacer, digamos, la apreciación desde el principio. Las integrales por partes, hay unas que son cortas y hay otras que son extensas. El hecho de que sea extenso no quiere decir que yo siempre tenga que estar buscando lo más sencillo, ¿sí? Pero la tabulación me ayuda a comprobar que todo el procedimiento que yo hice me haya quedado de forma correcta. O revisar en dónde pude haber presentado algún inconveniente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí muy presente. Pero no es un método. ¿Listo? La tabulación no es algo que se cumpla para todos los casos, solo sirve para comprobar. ¿Bien? Esas son las características del método de integración por partes. Ahora vamos a pasar al procedimiento. Lo colocamos como procedimiento o aplicación del método. Muy bien. Entonces, el primer paso de la integral por partes, como su nombre lo dice, es partir la integral. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de partir la integral en dos términos, hacemos referencia en primera instancia, cuando estamos hablando de dos términos, chicos, para que no lo vayamos a tener ahí pendiente, significa de multiplicación o división. Es decir, no son dos términos que sumen o se resten, ¿sí? Cuando hablamos de una integral por partes, lo que hablamos de partir es que los términos o estén multiplicándose o estén dividiéndose. Porque si fuese suma o resta, eso se convertiría en una antiderivada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de partir la integral, yo debo cerciorarme que esté partiendo términos que se estén multiplicando o que se estén dividiendo. ¿Listo? Segundo, lo de partir en dos términos consiste en buscar un término que vamos a llamar U y buscar un término que vamos a llamar DB. Entonces, lo vamos a colocar como búsqueda de término U y búsqueda de término DB. Entonces, buscar un término llamado DU significa que es un término que usted va a derivar, ¿no? Por lo tanto, la derivada de U, pues nos daría DU. Y buscar un término DB significa que vamos a integrar y por lo tanto, pues yo les pregunto, ¿cuál sería la integral de DB?
B. B, correcto. Entonces tendríamos B. Bien, entonces, procedimiento de la aplicación del método integral por partes es que usted va a partir la integral en un término que va a llamar U y lo va a tener que derivar, y en un término que va a llamar dB y lo va a tener que integrar. ¿Listo? Por lo tanto, el tercer paso será aplicar la fórmula de la integral por partes. Entonces, la fórmula integral por partes, digamos, para que no sea solo como aprendérsela de memoria, sino que ustedes sepan cómo se construye, lo vamos a organizar de la siguiente manera. El término que usted llama U, lo va a identificar común y corriente, y la derivada la va a colocar en la parte inferior, o sea, su de U. ¿Listo? Al mismo tiempo, pues va a buscar un dB, y la integral, pues ya sabemos que le va a dar B. En otras palabras, usted lo que construye son 4 términos. ¿Listo? Cuando usted ya tiene los 4 términos organizados de esta manera, para encontrar la fórmula podemos utilizar como un sistema regla de 3. Es decir, la fórmula va a consistir de la siguiente manera, chicos. La integral es el U que usted identificó por el dB que usted identificó. ¿Listo? O sea, ¿cómo empezamos? Usted identificó un término para derivar y identificó un término para integrar, ¿sí? Lo importante es la ecuación después del igual, ¿listo? ¿Por qué? La construimos de la siguiente manera. Decimos, fórmula integral por partes. Empieza como si fuese regla de 3, es decir, U por B. Entonces tendríamos U por la multiplicación de B. Fórmula menos la integral de la multiplicación de B por DU. Entonces, fíjense que es como si fuese una regla de 3. Entonces, ¿a qué equivale mi fórmula de integración por partes? A la multiplicación de U por B menos la integral de B por DU. Esta es la ecuación del método. Esa es la ecuación de nuestro método. ¿Claro cómo la construimos, chicos? Eso ustedes a veces googlean. Está bien que sean curiosos, pero está bien que googleen es cuando tengan duda. Dice, yo no le creo a esta señora, busquemos. Eso me parece bien. Pero lo que no me parece es busquemos para algo fácil. Tal vez esa forma o ese pensamiento del googleo sí deberían replantearlo. Entonces, a veces ustedes googlean la fórmula integral por partes y yo he visto por ahí que la aprenden como que una vaca, que un perro, que, bueno, yo no sé. Si a usted le parece fácil aprenderse la integral por partes con esos métodos, pues es totalmente válido. ¿Listo? Sí, La forma en la cual yo se las puedo proporcionar es como si fuese regla de 3. Cuéntame. sí, es que yo vi un video y eso pues quería decirles, por si pues digamos que uno a veces tiende a ser como un poquito pues más dinámico con cosas fáciles y para aprenderse la fórmula es un día vi una vaca sin cola que sería pues el menos y el signo de la integral vestida de uniforme, así es la
la fórmula. Correcto. Listo. Es así. Entonces, si les facilita de esa forma aprenderse la ecuación, perfecto. Digamos que recuerden que cada quien puede utilizar las herramientas necesarias para que la puedan tener en cuenta. Pero recuerde que se la debe aprender siempre, porque la integral por partes aplica para unas ecuaciones de impacto ambiental. Mucho más adelante aplican, ¿sí? Entonces, no se le olvide siempre la misma, ¿esa qué sería? ¿Rima? Bueno, en fin. Entonces, si usted lo va a aplicar, entonces tiene 4 puntos y lo puede identificar como si fuese una regla de 3. Esa es la ecuación que siempre va a aplicar para este método, chicos. Nunca va a cambiar. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente. Posterior a eso, el cuarto paso, lo que usted va a hacer es resolver la ecuación. Y por lo general, chicos, la integral por partes, al final, siempre, por lo general, sí, es posible aplicar un factor común. ¿Listo? Resolver la ecuación llegando a la mínima expresión. Ya saben que eso es aplicando factor común. Eso es el procedimiento o aplicación del método de la integral por partes. Ahora, sucede que el problema fundamental de cuando ustedes empiezan este método es, profe, pero ¿qué es lo que tengo que derivar y qué es lo que tengo que integrar? Entonces, mientras ustedes van tomando su práctica, tengo que admitirlo, no me gusta, pero se les facilita, es algo que se llama hilate. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar el hilate para que usted lo tenga en cuenta y le pueda servir para irse afianzando en las identificaciones. Entonces, como un quinto procedimiento, aparece la aplicación de hilate. ¿Qué es hilate? Es, digamos, un grado de relevancia cuando uno tiene las integrales, pero sirve para identificar U, ¿listo? Es decir, hilate es un orden como para que usted lo pueda tener presente, para identificar usted a quién va a derivar en la integral por partes. ¿Listo? Entonces es la identificación del U. Entonces, ¿cómo se traduce hilate? ¿O a qué equivale ese hilate? Entonces, I hace referencia a las inversas. Es decir, el grado de relevancia. Si yo tengo dentro de una integral varios términos, pero veo una inversa, ese va a ser mi U. Y lo que reste se convertirá en el de B. Segundo, se hace referencia a los logaritmos. Entonces, por ejemplo, si en una integral usted tiene una inversa y un logaritmo, quien predomina para derivar sería la inversa. ¿Listo? Y el resto sería para integrar. Tercera, Una pregunta. dime. ¿A qué hace referencia el inversa? Una función inversa son nuestras funciones tangente a la menos 1, seno a la menos 1, coseno a la menos 1, secante a la menos 1. Recuerda que esas son las funciones inversas. Sí, profe, gracias. Listo.
Listo. Tercera, A, hace referencia a los algebraicos. ¿Listo? ¿Qué es un algebraico? Un polinomio, una variable que esté elevada a una potencia. ¿Listo? Pongámoslo acá para que lo recuerden. Por ejemplo, seno a la -1 del ángulo. Por ejemplo, un logaritmo natural del valor absoluto de x, o por ejemplo, un log, ¿no? Algebraicos hace referencia, por ejemplo, a un x al cuadrado, o por ejemplo, hace referencia a un x más 1 al cuadrado, o por ejemplo, también puede hacer referencia a cuando nosotros tengamos una raíz. Cualquier variable elevada a una potencia con alguna operación hace referencia a un algebraico. ¿Listo? Seguimos. La T hace referencia a las trigonométricas. Y E hace referencia a los Euler. Exponencial. Ese es ILEC. Entonces, ayuda a que si, por ejemplo, usted tiene un ejercicio combinado, revise quién tiene mayor grado de relevancia. ¿Sí? Entonces, coloquémoslo acá como orden de relevancia para la identificación. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos el método de integración por partes. No es más, chicos. Entonces vamos a empezar con unos ejemplos de sus mismos talleres para ir mirando los diferentes escenarios y las generalidades que uno podría encontrar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar pues con la integral inédita de la integral por partes, que es la integral del logaritmo. Vamos a empezar con los ejemplos. Entonces, tendríamos la integral del logaritmo natural del valor absoluto de x por dx. Entonces, integral que hasta el momento no habíamos logrado solucionar, porque antiderivadas lo que buscamos son propiedades para poder cancelar los logaritmos, sustitución, entonces lo que hacíamos era sustituir el logaritmo. Entonces, por ejemplo, esta integral. Siempre que usted empiece una integral, tiene que descartar las otras opciones necesariamente, ¿sí? Para estar seguro del método que usted va a aplicar. Antiderivadas, usted no puede sacar nada de esa integral porque el logaritmo tiene una variable anulada a la antiderivada. Sustitución, entonces usted dice, bueno, sustituyo el logaritmo. La derivada del logaritmo natural de x nos daría 1 sobre x. Y dentro de esa integral no tenemos ese 1 sobre x. Recuerde que el método de sustitución es posible que le falte términos, pero nunca va a ser posible que le sobre términos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, le estaría sobrando esa x en el denominador, deja de ser sustitución. ¿Listo? Y pasaríamos entonces a las integrales por partes. Entonces, empezamos. Lo primero que usted tiene que hacer al identificar la integral es partirla, ¿sí? Entonces recuerde que para partirla usted identifica los términos que se estén multiplicando o los términos. Entonces lo que usted logra identificar en ese punto es que usted tiene un logaritmo natural, término número 1, y que tiene un dx, término número 2. Y entre ellos dos le toca escoger a quién derive y a quién integra.
Entonces, por lo tanto, pues de X es una derivada. No tiene sentido volverlo a derivar. Significa que en ese orden de ideas, su U es lo que nosotros llamaríamos el término logaritmo natural de X, y su dB, que es lo que llamaríamos dx. Y desarrollamos el procedimiento. Recuerde que su U nos toca derivarlo, entonces diríamos derivada. Entonces, decíamos, derivada del logaritmo natural de X, pues nos daría 1 sobre X por dx. Y aquí viene algo muy importante, chicos. No se despeja el dx. Esto no es sustitución. Solo me interesa su derivada, no me interesa despejar nada. ¿Listo? Entonces, u, logaritmo natural de x, y lo derivamos, para de contar. db. Entonces, estamos diciendo que el db es igual al de x. Integramos. Entonces, sabemos que la integral de db, pues, nos daría b, y que la integral de dx, pues, nos daría x. Y usted ya tiene los 4 términos que necesitamos para aplicar la ecuación de la integral por partes. Entonces empezamos. La integral fue, o bueno, digamos que la primera parte de la integral antes del igual es su integral original, ¿sí? Es lo que usted llamó u por lo que usted llamó db, ¿sí? Entonces, como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, la aplicación es después del igual, porque antes del igual, pues es la integral que usted tiene. Fíjese que u es logaritmo natural de x y el db, pues es su dx, es el ejercicio que usted quiere solucionar. Entonces, la solución nos interesa después del igual. Y empezamos. Entonces, fórmula de integración por partes, u por b. Entonces, me quedaría mi logaritmo natural de x por x. Fórmula menos la integral de la multiplicación de b por du. Es decir, x por 1 sobre x por dx. Y hemos aplicado la ecuación. ¿Qué sigue? Pues que usted solucione lo que acabó de aplicar. Es decir, importantísimo, chicos. Aquí cuando tenemos ese logaritmo natural de x por x, muchos a veces se confunden y terminan multiplicando esas dos x. Son dos cosas distintas. Una x es base de logaritmo y la otra es un algebraico. Entonces, para uno no confundirse, organiza de una vez la expresión, de tal forma que organizarlo significaría que lo dejamos como x por logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Listo? Menos, y verificamos qué podemos hacer dentro de esa integral. Entonces, como es una integral, les toca volver a hacer todos los pasos. Descarte la antiderivada, la sustitución, y ahí sí una integral por partes. Entonces, ¿qué nos logramos identificar? Que podríamos simplificar la x que está en el numerador con nuestra x que está en el denominador. Y lo único que nos quedó fue la integral de dx. De tal forma que integramos, entonces nuestra respuesta iría en x por logaritmo natural del valor absoluto de x, menos integral de dx, pues ya sabemos que nos da x. Y como ya acabamos, podemos sumar nuestra constante de integración. Esa sería nuestra respuesta. ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común. Ambos términos tienen x. Entonces significa que la puedo dejar como x factor del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y todo más nuestra constante de integración. Las dos respuestas son válidas, solo que una le aplicamos factor común. Hola, profe. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Sí, gracias. gracias. El de El X de como X tal como tal entraría a entraría ser qué a ser término, qué profe, término, profe, en la la clasificación de clasificación dilate. de dilate. No, el de x
Buena la pregunta. No es que lo clasifiques, ¿sí? El de X siempre debe ir en el de B, porque recuerda que de B es una integral, y tú no puedes integrar si algo no está derivado. Por lo tanto, cuando tú partes los términos, siempre el de X debe ir en el de B, porque es el que te va a garantizar que lo que vayas a integrar lo puedes hacer. Ah, listo, profe, gracias. Y acá especifiquemos que esto tiene factor común. Muy bien. ¿Clara la integral del logaritmo, chicos? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, ese es el método de integración. Ya vimos cómo se resuelve la integral inédita, que son los logaritmos. Entonces, vamos a empezar con ejercicios. ¿Listo? Entonces, me voy a ubicar primero en nuestro taller de... vámonos con Arya. Entonces, ya ustedes tienen todas sus misceláneas ahí en Famarena. Página para el taller de Arya, nos vamos a ubicar en la página 643. Y vamos a resolver el ejercicio número 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué me propone el ejercicio número 7 de Arya? Usted ve la integral. Ya sabe, eso no tiene sumas, no tiene restas, no es antiderivada, no podemos sacar nada de la integral. Sigue sustitución. Sustitución, si usted ve un logaritmo, debe sustituir el logaritmo, ¿verdad? Entonces usted lo que diría es, derivada del logaritmo natural de x nos da 1 sobre x. Y dentro de la integral no tengo eso. No tengo 1 sobre x. Lo que tengo es raíz de x. Significa que no hay una sustitución directa. Pasamos a una integral por partes. Entonces viene lo importante. Según el ILATE, ¿a quién tendríamos que llamar U? Al ¿Al logaritmo. logaritmo? Al logaritmo. Perfecto. Entonces miren lo que ustedes están combinando ahí. Están combinando un algebraico que es raíz de x y están combinando un logaritmo. ¿Quién predomina frente a quién para derivar? El logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es organizar acá de una vez los talleres. ¿Listo? Entonces acá de una vez voy a colocar taller Arya. Y vamos a vamos a proponer el ejercicio 7, ¿no? Entonces decimos integral de raíz de x por logaritmo natural del valor absoluto de x por dx. Entonces, ¿qué logré identificar? Que el logaritmo va a ser u. Entonces, ahorita lo que el compañero preguntaba, lo que sobre tiene que ser para el de b. No me puede quedar nada pendiente. Y siempre el de x o la derivada, pues tiene que ir cuando nosotros formulemos la integral. ¿Listo? Entonces diríamos que nuestro u va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x y nuestro de b lo que resta. ¿Qué es lo que resta? La raíz de x por dx. ¿Qué sigue? Pues la operación que corresponde para cada u. Derivamos el de u, el u, que nos quedaría 1 sobre x por dx, e integramos. Entonces, nosotros ya sabemos la integral de raíz de x por dx. Entonces, nuestro b nos quedaría x a la 3 medios por 2 tercios. Listo, tengo mis 4 términos listos. ¿Qué me interesa? La aplicación de la integral por partes.
Entonces, empezamos. U por B. Entonces nos quedaría, lo organizo de una vez. Entonces, ¿cómo sería organizado? Pues 2/3 de x a la 3/2 por logaritmo natural de x. Fórmula menos la integral de la multiplicación de b por du. Es decir, 2/3 de x a la 3/2 por 1 sobre x por dx. ¿Qué hicimos? Reemplazar nuestra ecuación. U por b menos la integral de b por d. Nada más. ¿Qué sigue? Pues nos toca resolver esa integral. Entonces verifiquemos qué podemos sacar de la integral. De esa integral desde el principio podríamos sacar el 2/3 que se encuentra multiplicando, ¿no es cierto? Y miren algo importante. Tienen x a la 3/2 y tienen un x en el denominador. Significa que yo puedo hacer bases iguales, se suman los exponentes, porque ese x en el denominador lo podríamos colocar como x a la menos 1. Entonces veamos. 2/3 de x a la 3/2 por logaritmo natural de x, menos, puedo sacar el 2/3 de la integral, me quedaría x a la 3/2 por un x a la menos 1 por dx. Ahí lo estoy haciendo paso a paso. ¿Qué tengo? Bases iguales, se suman los exponentes. 3/2 menos 1, pues nos daría 1/2. Profe, una pregunta, ¿no es posible, digamos, que hubiéramos podido sacar un x de la raíz? Claro, tú puedes descomponer desde el principio la raíz y cancelar. Te quedaría x raíz de x sobre x, lo mismo. El x a la Ajá. 1 o tu raíz de x. Sí, señorita. Ok. Ah, bueno, gracias. Y la integral ya la sabemos. Entonces, nuestro ejercicio ya no tendría integrales, nos queda 2/3 de x a la 3/2 por el logaritmo, menos 2/3, y la integral pues nos quedaría x a la 3/2 por el 2/3. Y como ya no tengo más integrales, sumamos nuestra constante de integración. Operamos. Nos quedaría 4/9 de x a la 3/2 más la constante. Esa ya es una primera respuesta, ya acabamos. Pero entonces podemos mirar que hay factor común, que las potencias las podemos pasar a raíz y que podemos descomponer las raíces. Es decir, que podríamos dejar una respuesta como 2/3. Voy a hacerlo paso a paso por si de pronto. Raíz cuadrada de x a la 3 por logaritmo natural de x. Menos el 4/9, solo estoy pasando las potencias, de raíz de x al más. Era lo que ahorita comentaba su compañera. Ya sabemos que ese raíz de x a la 3 se puede descomponer y se podría escribir como x raíz de x. Y puedo sacar factor común. Entonces yo digo 2/3 de x raíz de x factor del logaritmo natural menos 1. Menos 4/3, perdón. Menos 2/3. Más la constante. Todas son respuestas válidas, solo una que otra, pues tienen más simplificación, llega a la menor expresión. Revísenlo, chicos, si es claro o si para alguien se presenta alguna inquietud.
¿Es claro? Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno. Entonces vamos a pasar a otro ejercicio. De una vez me voy a pasar a otro taller. Vamos con Tomás. Entonces, nuestra miscelánea de Tomás de integrales por partes, nos ubicamos en la página 568. Y vamos a ver el ejercicio. Hagamos el ejercicio 11. Entonces, observémoslo. Nos plantea x a la 3 por Euler a la x. ¿Listo? Lo mismo. Antiderivada, ni modo. No se puede sacar nada, no se puede separar nada. No hay sumas, no hay restas. Sustitución, ni modo. Por más de que usted derive x a la 3, nunca va a obtener un Euler y viceversa. El Euler no le va a proporcionar el x a la 3. Significa que llegamos a integrales por partes. Díganme ustedes, de acuerdo a ILATE, ¿a quién derivamos? ¿Quién sería U? X a la 3. X a la 3, perfecto. El algebraico prevalece sobre el Euler. Entonces empezamos. Estamos en Tomás, estamos proponiendo el ejercicio 11, que nos plantea integral de x a la 3 por Euler a la x por dx. En el cual ya identificamos que U va a ser igual a x a la 3 y que el de B va a ser igual a Euler a la x. Empezamos común y corriente, entonces derivamos nuestro de U sería igual a 3x al cuadrado por dx. Y nuestro b, pues decimos que la integral de Euler a la x sería la misma Euler a la x. Empezamos. Voy a poner aquí el igual al principio para que ustedes sepan que ahí es donde empieza el ejercicio, ¿no? Y voy a poner el igual aquí en la parte inferior para cuando apliquemos la fórmula de integral por partes. ¿Bien? Entonces empezamos mi fórmula de integración por partes. U por b, que nos quedaría nuestro x a la 3 por Euler a la x. Espérenme, lo voy a hacer más abajo. ¿Listo? Fórmula menos la integral de la multiplicación de b por du. Es decir, de un Euler a la x por 3x al cuadrado por dx. ¿Listo? ¿Qué puedo sacar de esta nueva integral? Podríamos sacar el 3 y tendríamos x al cubo por Euler a la x menos 3 veces la integral de Euler a la x por x al cuadrado por dx. Bien, llegamos a una nueva integral. Entonces, le toca volver a hacer todos los pasos. Antiderivada, que no podemos separar nada. Sustitución, que por nada más de que derive uno y otro, no encuentro. Significa que es una nueva integral por partes. Entonces aquí viene la recomendación.
en las integrales por partes, chicos, hay que ser muy organizados en el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a enumerar, esta será mi integral número 2 por partes. ¿Listo? Entonces, voy a resolver la integral número 2 por partes con el mismo procedimiento. Bien, entonces, les pregunto, en esta nueva integral por partes, ¿a quién tendré que derivar? X al cuadrado. Al polinomio común y corriente, y tengo que integrar al Euler sin ningún cambio. ¿Listo? Entonces empezamos. U, voy a colocar acá mi integral por partes número 2 para saber qué es lo que yo estoy resolviendo. Entonces tendría mi U igual a X al cuadrado y el dB Euler a la X por dx. Procedimiento común y corriente, derivamos, nos quedaría nuestro 2x por dx. Integramos, nos quedaría Euler a la x. Ya tengo los 4 términos, significa que voy a aplicar la integral por partes. Entonces empezamos. U por b, entonces nos quedaría x al cuadrado por Euler a la x. Fórmula menos la integral de b por du. Es decir, Euler a la x por 2x por dx. Llegué a una nueva integral y miremos qué podemos sacar en ella. Entonces, ¿qué podríamos sacar? El 2. Entonces, el x al cuadrado, Euler a la x, y sacamos el 2, y nos quedó la integral de Euler a la x por x por dx. Miremos esa integral. ¿Listo? Entonces, ustedes dirían, antiderivada, que no hay sumas, no hay restas, no se puede. Sustitución, menos. Por más de que derive x, no obtiene Euler y viceversa. Significa que es una nueva integral por partes. Entonces venimos acá. Y aquí la vamos a nombrar como una integral por partes número 3. Y pues vamos a desarrollar esa integral por partes número 3. Entonces va de nuevo. ¿A quién tendré que llamar U en esta nueva integral por partes y a quién tendré que llamar dB? Entonces no cambia la secuencia en la que vamos, ¿verdad? Su U tendría que ser en este caso nuestro X y su dB tendría que ser en este caso el mismo Euler a la X por dx. Mismos procedimientos, pues nos toca derivar e integrar. Entonces diríamos que nuestro du nos quedaría de x y nuestro b nos quedaría Euler a la x. Fórmula de integración por partes. Entonces, u por b, que nos quedaría x por Euler a la x. Fórmula menos la integral de b por du. Van terminando la hecha. Bien. Entonces, menos la integral de b por du, que nos quedaría Euler a la x por dx. Llegamos a una integral de la cual es una antiderivada, ¿no? ¿Cuál es la integral de Euler a la x? Pues el mismo Euler a la x. Entonces llegaríamos a que tenemos x por Euler a la x menos Euler a la x. Bueno. No he terminado. Lo que terminé fue la integral verde, que era la tercera. Pero yo lo que debo hacer es la respuesta completa. Debo organizar desde que empecé lo que me dio la integral rosadita y lo que me dio la integral verde. ¿Sí? Entonces voy a reconstruir toda la respuesta. Bueno, entonces, mi ejercicio empezó en el cual yo digo la integral que yo quiero solucionar
es x a la 3 por Euler a la x por dx. Esto es lo que yo quiero solucionar, ¿verdad? Entonces, empiezo a construir. Entonces voy a ir seleccionando con amarillo lo que vamos a ir recopilando, ¿bien? ¿Qué debo recopilar? Yo empecé en la primera parte, ¿sí? Y obtuve un x a la 3 por Euler a la x, y un menos 3 está multiplicando toda la respuesta rosada, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Empiezo a recopilar. Tengo un x a la 3 por Euler a la x, y un menos 3 que va a tener que multiplicar toda la respuesta rosadita. Entonces, multiplica el menos 3, toda mi respuesta rosadita. Entonces, ¿cuál es esa respuesta rosadita que tengo ahí? Entonces voy a seleccionar. Nuevamente el amarillo, que sería un x al cuadrado por Euler a la x y un menos 2. Pero el menos 2 está multiplicando toda la respuesta verde. ¿Listo? Entonces ahí lo vamos teniendo en cuenta. Entonces me quedaría mi x al cuadrado por Euler a la x y un menos 2 que está multiplicando todo lo que está en verde. Y lo que está en verde ya es solo una respuesta, ¿no? Voy a seleccionar. Y tendríamos que eso es x por Euler a la x menos Euler a la x. ¿Qué debo hacer? Pues cierro la parte verde, que está toda multiplicada por menos 2, y cierro la parte rosada, que todo está multiplicado por menos 3. Revísenlo hasta ahí, chicos, en el momento en el que empezamos a construir la respuesta, si hay alguna pregunta. Profe, ¿lo puedes subir, bajar un momentico para tomar un pantallazo? ¿Ahí? ¿Listos? ¿Vamos bien? Sí, Bueno, señora. listo, gracias. Bien. ¿Qué sigue? Pues operar. Recuerden que las operaciones con paréntesis se resuelven de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces primero multiplico todo lo que tenga por el menos 2 y luego multiplico todo lo que sea por el menos 3. De tal forma que empezamos. Entonces me quedaría mi x al cubo por Euler a la x menos 3, eso todavía no lo voy a multiplicar. Tengo un x al cuadrado por Euler a la x, y aquí sí empiezo la multiplicación. Entonces me quedaría menos 2 veces por x por Euler a la x, y menos por menos más, me quedaría más 2 veces Euler a la x. ¿Qué hice? Operamos lo que estaba primero en el paréntesis verde. Y ahora me toca multiplicar todo por menos 3. Entonces tendríamos nuestro x a la 3 por Euler a la x menos 3x al cuadrado Euler a la x, menos por menos más, y 3 por 2, 6, entonces más 6x Euler a la x, y menos 6 Euler a la x. Y como ya acabé, ahora sí suma su constante de integración. Y hemos llegado a nuestra respuesta final. Ahí no hay factor común porque no todos los términos tienen el mismo dato. Profe, ¿el Euler a la X no podría ser? Ah, bueno, sí, yo no he hecho nada. El Euler a la X. Muy bien, sí, señora.
Pues primera respuesta válida y a la segunda le sacamos el factor común de Euler. Bueno, entonces vamos a ir ir llegando a conclusiones. Conclusión número 1, toca ser organizado, ¿no? Esos talleres, los que vayan a participar por dinero, me los entregan bien organizaditos. Número 2, quiero que miremos el ejercicio desde el inicio. Desde el principio el polinomio estaba a la 3. Significa que para acabar tengo que derivar 3 veces, ¿verdad? De tal forma que la primera derivada nos dio 3x al cuadrado. La segunda nos dio 6x. La tercera nos dio 6. Y desapareció la variable. Y en el integral teníamos un Euler que sin importar las veces que integremos, siempre íbamos a encontrar la misma respuesta, ¿sí? He ahí una de las razones por qué predomina el polinomio, ¿sí? Predomina el polinomio porque en el momento en el que usted empieza a derivar, va disminuyendo la potencia. Si usted hubiera tomado las cosas al contrario, ahí tendríamos un problema enorme porque nunca acabaríamos el ejercicio. ¿Por qué? La razón es que usted, si integra el x a la 3, la integral lo que hace es aumentarle el exponente. Si usted me dice la integral de x a la 3, le daría x a la 4 sobre 4. Si vuelve e integra, le quedaría el x a la 5 sobre 20. ¿Ven? Esto como para que entiendan la razón de ser de ILATE, ¿sí? ILATE es una cosa que les ayuda, pero ustedes deben entender por qué razones de esa manera. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, ¿por qué razón fue que usted tomó a u como el x al cubo? Precisamente porque usted en el momento de derivar disminuye el exponente y eso le permite llegar a una integral final, que ya no va a necesitar integrar más. ¿Bien? Entonces, eso les ayuda a identificar cuántas veces, muy probablemente, usted va a tener que hacer integrales por partes. Entonces, fíjense que la potencia le decía que era la 3 y usted hizo 3 integrales por partes. ¿Listo? Son conclusiones para que ustedes vayan teniendo allí. Bien. En este mismo ejercicio vamos a explicar lo que nosotros llamamos la comprobación por tabulación. Voy a hacer una recomendación antes de explicarlo. Se deben hacer los talleres y los ejercicios con el ejercicio completo, ¿sí? Porque si ustedes se dieron cuenta en su parcial, yo no siempre pido la respuesta. Yo necesito ver durante el proceso, ¿sí? Entonces, para la respuesta, perfecto lo que vamos a explicar, pero para el procedimiento no va a ser posible, ¿listo? Entonces, empezamos. Comprobación por tabulación. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a tabular. La tabulación es muy sencilla porque debe iniciar de la misma forma que empezamos con la ecuación. Nos toca identificar a quién vamos a tener que derivar y a quién vamos a tener que integrar. Eso no cambia, ¿listo? Entonces, empezamos con una tabulación. En la cual nos va a interesar un f' de x, es decir, el u. Usted ya sabe que es u, pues es para derivar. Y en el cual necesita un g de x, que es su de b,
Es decir, lo que va a integrar. Eso no va a cambiar la dinámica. Desde el principio del ejercicio, entonces nosotros estamos planteando la integral. Usted va a comprobar la respuesta de la integral de x a la 3 por Euler a la x. ¿Listo? Entonces usted mismo dijo, el u es x a la 3 y el de b es Euler a la x. Por el de x, ¿sí? Ahí usted coloca su de x, si quiere, no hay ningún problema. ¿Qué significa el método de tabulación? Usted va a derivar hasta que llegue a 0 y hace su respectiva integral. Entonces, es decir, empezaríamos. Derivada de x a la 3, pues 3x al cuadrado. Integral de Euler a la x, pues Euler a la x. Seguimos. Derivada de 3x al cuadrado, pues nos daría 6x. Integral de Euler a la x no cambia, sigue dando Euler a la x. Seguimos. Derivada de 6x, pues nos daría 6. Y derivada de Euler a la x, pues nos sigue dando Euler a la x. Y derivada de 6, pues nos daría 0. Y la integral de Euler a la x, pues sigue dando Euler a la x. Entonces el objetivo de la tabulación es precisamente que usted haga su derivada hasta que llegue a 0. Y la respectiva integral. Ese es el objetivo. Bien. Cuando usted ya ha derivado hasta 0, el procedimiento que sigue es multiplicar de forma diagonal, tanto las derivadas como las integrales. Me explico. Voy a multiplicar el x a la 3 con su primera diagonal. Voy a multiplicar el x al cuadrado con su respectiva diagonal. Y así sucesivamente cada término con su respectiva diagonal. En el momento del 0, pues 0 multiplicado por cualquier término nos va a dar 0. Entonces esa diagonal no va a haber necesidad de aplicarla. Voy a multiplicar las diagonales, pero cada vez que multiplique una diagonal, debe ir incluido la multiplicación de un signo. Siempre los signos inician de forma positiva y van intercalados. Es decir, que la primera diagonal la debo multiplicar por el signo positivo. Que la segunda diagonal la debo multiplicar por el signo negativo. Y así cada diagonal con el signo intercalado. Y listo. Entonces, multipliquemos con sus respectivos signos. Entonces, la respuesta de la integral x a la 3 por Euler a la x al cuadrado nos tendría que dar. Empezamos. Primera diagonal, x a la 3 por Euler a la x por signo positivo, pues todo nos queda positivo. Entonces, nos quedaría x a la 3 por Euler a la x. Siguiente diagonal,
3x al cuadrado por Euler a la x, pero debo multiplicar por signo negativo. Significa que toda la respuesta queda con signo negativo y nos quedaría 3x al cuadrado por Euler a la x. Tercera diagonal, multiplico con signo positivo, nos da la respuesta positiva, y nos quedaría 6x por Euler a la x. Y última diagonal, va multiplicada con signo negativo, entonces nos quedaría menos 6 Euler a la x. Y usted comprueba que debe darle lo mismo que nuestra integral procedimental. Verifíquela. Voy a colocarla aquí en rojito para que usted la verifique. Cuando usted hace la comprobación y tiene un signo erróneo, pues debe revisar completamente que esté haciendo bien la tabulación, porque usted puede estar cambiando el procedimiento y en la tabulación uno también se puede confundir. ¿Se dan cuenta por qué les hice la recomendación? Ahí es cuando ustedes dicen, no, me ahorro toda la parte que hicimos superior. Sí, claro, se la ahorra para la respuesta. Por eso se llama comprobación. Y no se le considera un método porque la comprobación no sirve para integrales cíclicas. Ya vamos para allá. Revísenlo si es claro, chicos, o si tienen alguna pregunta antes de que continuemos. Si ustedes me responden en los chats, les doy 1000 pesos. Perdón, profe, ¿qué estás preguntando? Que sí es claro. ¿Cuál era la pregunta, profe? Es muy claro. Que sí es claro. Vi Ahí hacer sí puntos. todo el mundo respondió, profe. ¿Se dan cuenta cómo son de ustedes de interesados y ávidos de dinero? Pero bueno, ya tienen 1000 pesos las personas que respondieron. Entonces sí es correcto. Bueno, muy bien. Entonces voy a mostrar cómo identificar una integral cíclica y por qué no sirve la opción de la comprobación. ¿Listo? ¿Y por qué no se llama un método? Un método es cuando aplica para todo escenario. ¿Sí? Por eso se llaman métodos, que ya están generalizados. Entonces, vamos a mirar un ejercicio también ahí de Thomas, puede ser. Veamos cuál es cíclico. Ejercicio 21. Mírenlo ahí un segundo. Tenemos un Euler elevado a la teta y un seno de teta. Entonces usted dice, bueno, ¿a quién voy a llamar U? Entonces, si usted mira y late, entonces usted dice, bueno, en y late, ¿quién predomina? ¿La trigonométrica o el exponencial? La trigonométrica. La trigonométrica. Entonces, ahí usted diría que U es seno y de B es Euler a la teta. Si nosotros quisiéramos hacer eso por la opción de comprobación, porque usted dice, uy, no, yo me voy a ahorrar cualquier cosa que sea extensa, entonces usted puede utilizar la comprobación, ¿sí? Entonces usted diría que su f' de x o su u sería seno de teta y su db sería Euler a la teta. ¿Qué va a suceder? Pues que la derivada de seno, coseno, derivada de coseno, perdón, la derivada de coseno menos seno. Y así sucesivamente, y dígame cuándo llegamos a cero.
Nunca. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, chicos. Cuando una integral es cíclica, cuando los dos términos, ¿sí?, en ningún caso su derivada puede llegar a ser cero. Si de pronto usted dice, no, profe, de pronto cambiándolo, de pronto diciendo que U es Euler, pues va a suceder lo mismo. La derivada de Euler a la teta le va a seguir dando el mismo término Euler a la teta. Y cuando eso suceda, cuando alguno de los dos términos o los dos términos nunca puedan llegar a cero, usted va a saber que eso se llama una integral cíclica. ¿Listo? Entonces vamos a explicar integrales cíclicas. Claro, porque la comprobación nos sirve para las cíclicas, chicos, porque al momento de querer llegar a cero, nunca lo podríamos hacer. Entonces, empezamos acá, integrales cíclicas. Entonces ya saben cómo identificarlas, ¿sí? Entonces vamos a resolver esa integral cíclica, pero esa está muy facilita, ¿sí? Vamos a hacer una más complicada. Ya la idea de identificarlo era esa, que ustedes se dieran cuenta que por más de que intente, por la opción de la tabulación, no la vamos a poder resolver. Sí o sí les va a tocar hacer el procedimiento, ¿listo? Entonces vamos a mirar una que no sea tan sencilla, esa se las dejo a ustedes para el taller. Hagamos el 24. Entonces, ejercicio 24 les propone Euler a la menos 2x por seno de 2x. Mismo escenario que acabamos de mirar. Sigue siendo Euler y sigue siendo seno. Lo único que es que estamos trabajando con un ángulo diferente de 1 y con una potencia diferente de 1 y negativa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a cambiar en este ejercicio. Entonces, empecemos. Ejercicio 24 de Tomás. Entonces, nos proponen integral de Euler a la menos 2x por seno de 2x por dx. Bien. Siempre es muy importante utilizar los recursos que hemos visto hasta el momento. ¿Qué significa eso? Fíjense que el ángulo es 2x y la potencia del Euler también tiene 2x. Significa que para no complicarnos durante todo el proceso de la integral por partes, yo podría hacer una sustitución desde el principio. ¿Sí? ¿Qué podría sustituir? Desde el principio podríamos decir que u es igual a 2x. De tal manera que derivamos y la derivada de 2x pues nos daría 2 por dx. Y como estoy intentando sustituir, aquí sí es importante despejar. Entonces me quedaría du medios igual a dx. Si reemplazamos esta información dentro de la integral, ya sabríamos que el 1 medio sale de la integral, ¿verdad? Y nos quedaría Euler a la menos u por seno de u por du. Revisen hasta acá, chicos, si es claro para todos lo que estamos proponiendo. Bien, esta será nuestra integral por partes. Bueno, entonces, de acuerdo a ILATE,
¿quién predomina frente a quién? Entonces fue lo que ahorita ustedes me respondieron. Predomina la función trigonométrica y dejaríamos el Euler para integrar. ¿Listo? Como la integral me quedó en términos de u, pues yo puedo cambiar la variable. ¿Sí? Entonces voy a cambiarla por n, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo diría que m es la función trigonométrica seno de u. Y diría que db es lo que quedó, es decir, Euler a la menos u por d. ¿Listo? Mismo procedimiento de la integral por partes sin ningún inconveniente. ¿Listo? Es decir, la derivada de m, derivada de seno, nos daría coseno positivo por du. Y vamos a la integral. Entonces decimos, integral, yo la voy a correr un poquito, pero no me quedo ahorita los puntos. Integral de Euler a la menos u. Entonces recordemos que sería el mismo Euler a la menos u, pero dividido entre menos 1. Es decir, que nuestra respuesta nos quedaría menos Euler a la menos u. ¿Listo? Entonces, ojo. Cuando yo me dé cuenta que es posible que estoy resolviendo una integral cíclica, es muy importante escribir el ejercicio completo desde el principio. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa completo desde el principio? La integral que queremos resolver es la de 1/2 de Euler a la menos u por seno de u. Entonces, así voy a empezar. Esa es mi integral. Entonces, 1/2 de la integral de Euler a la menos u por seno de u por d. Igual. Recuerden que después del igual es que me interesa mi fórmula, ¿no? Pero entonces estoy resaltando toda la ecuación completa. Empezamos. U por d. Y aquí viene algo importantísimo. Cuando yo haga multiplicación de u por b y alguno tenga signo negativo, hagan la multiplicación desde el principio, ¿sí? Desde el principio diga más por menos menos y ya sabe que la respuesta va a dar menos. ¿Por qué, chicos? Muchas veces ustedes lo dejan indicado, voy a escribirlo aquí rapidito, ya lo ahorro. Seno de u, y colocan así un punto así de multiplicación, pero que con el tiempo ni lo ven ustedes, y dejan menos Euler a la menos u. Y por arte de magia, no sé qué pasa, ustedes terminan diciendo que eso es una resta. Entonces, para que ustedes se eviten de pronto caer en esa dificultad, no lo hagan. De una vez multipliquen, más por menos menos, entonces usted sabe que su respuesta va a ser menos y lo deja como Euler a la u por seno de u. O en el orden que desee, pero ya sabe que la respuesta va con signo negativo. ¿Listo? Fórmula menos la integral de la Profe, te faltó poner el menos a la menos u. Ay, gracias. Sí, señorita. Muy bien. Menos la integral de nuestro b por dn. Entonces, ahí se lo voy a dejar como paso a paso. Entonces me quedaría menos Euler a la menos u por nuestro coseno de u. Listo. ¿Qué podría hacer yo en esa integral? Sacar el signo. Y menos por menos, pues más. ¿Listo? Y me queda nuevamente una integral. Solo voy a replicar ese paso del signo. Para algunos no hay necesidad, pero lo voy a dejar como por lo que son los apuntes de la cíclica. ¿Listo? Mientras tanto, ustedes van revisando que todo vaya quedando claro. Bueno. Llegamos a esta nueva integral, y si usted se fija, la nueva integral
no es antiderivada, no es sustitución, es una nueva integral por partes. Cambiemos el color. Entonces, esta nueva integral aquí de naranja va a ser mi integral por partes número 2. ¿Listo? Entonces, vamos a generarle un pequeño espacio aquí donde vamos a resolver esa integral por partes número 2. Y me toca identificar quién va a ser m y quién va a ser db. Mismo escenario en el que venimos. La trigonométrica predomina sobre el Euler, entonces yo puedo llamar a m coseno. Y al db, el Euler a la menos u por db. Derivamos e integramos, entonces la derivada de coseno nos daría seno negativo. Y nuestra integral nos seguiría dando el mismo menos Euler a la menos u. Y aplicamos nuestra fórmula de integración por partes. Entonces trabajaríamos nuestro u por d. Ya saben, como quedó negativo de una vez hacen multiplicación de signos, entonces nos quedaría menos Euler a la menos u por coseno. Fórmula de integración por partes menos la integral de nuestro b por du. Miren el b y miren el du, chicos. El b tiene signo negativo y el de m también tiene signo negativo. Por lo tanto, menos por menos más. Y no se va a alterar el signo de la integral. ¿Listo? Entonces me quedaría Euler a la menos u por seno de u. Y llegamos a una nueva integral. Entonces, si usted se fija, es otra integral por partes. Pero no nos vamos a poner a resolverla, porque es la misma con la que empezamos. Entonces, un segundito acá les voy a mostrar. Tengo Euler a la menos u por seno, y eso es lo que tengo aquí al principio de mi ejercicio. Esto es lo que llamamos una integral cíclica, que durante su proceso usted vuelve y llega a la respuesta de su integral original. Es decir, que si usted no está precavido, usted otra vez se pone a hacer integral por partes. Y así sucesivamente, si usted no es precavido de que ya llegó exactamente a lo mismo con lo que empezó. Entonces, cuando esto ya suceda, no nos vamos a poner a resolver la integral de nuevo, sino que vamos a construir toda la respuesta que llevamos hasta ahora. ¿Bien? Entonces, reconstruyendo toda nuestra respuesta, voy a seleccionar aquí en amarillo cómo vamos. Fíjense, toda la parte amarilla es como empezamos. Y la parte naranja, pues es la respuesta que tenemos a la que llegamos hace un momento. Entonces lo que vamos a unir son las dos partes amarillas. Entonces empezamos. La integral que pretendemos solucionar es 1/2 de la integral de Euler a la menos u por seno. Profe, una pregunta, ¿no te menos? Dime. Señora. Que no te escuché ahí. Dime. ¿Alguno alcanzó a escuchar, chicos, lo que nos mencionó la compañera? Ya, profe, que si no te faltaría un menos ¿En dónde? en lo último que escribiste amarillito, que estoy amarillo, bueno, de naranja, mejor dicho, y no te faltaría un menos. Mira, ¿dentro de la integral me estás diciendo? ¿O por fuera de la integral? Ah, sí, es que es menos seno. El B va con signo negativo y el DM va con signo negativo.
Sí, Entonces, cuando hicimos la ya multiplicación te entre los dos, enseñaron. Sí, no me había dado cuenta. listo, perfecto. Entonces vamos a ir reemplazando, entonces tendríamos menos Euler a la menos U por seno. Y voy a empezar a reemplazar la otra parte amarilla, que nos quedaría menos Euler a la menos U por coseno, menos la integral de Euler a la menos U por seno. Ahí está la ecuación completa. ¿Listo? Profe, Dime. en el segundo Euler no va más. No, ¿por qué más? Míralo aquí. Ah, no, 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 sí, ya. Bien. Sucede que la bondad de una ecuación es despejar, ¿sí? Entonces, aquí estamos trabajando con integrales, pero hagan de cuenta que yo les dijera que esto es un medio de x igual a un número, se me ocurre un 3, menos x, por ejemplo. Y yo le digo despeje x. Entonces lo que usted termina haciendo es, dejando a un solo lado de la ecuación todas las x, dejando al otro lado de la ecuación todo lo que no tenga x, y despeja lo que usted necesita. Es lo mismo con las integrales, ¿sí? Fíjese que usted aquí tiene la integral de un medio de Euler a la menos U por seno, y al otro lado de la ecuación tiene la misma integral con un signo negativo. Se da cuenta que es como si usted tuviera el 1/2 de x y al otro lado la menos x. Si usted va a dejar todas las x a un solo lado de la ecuación, la integral que está negativa pasaría al otro lado de la ecuación con signo positivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, nos quedaría 1/2 de la integral de Euler a la menos U por seno. Y la integral que estaba restando la pasó a sumar. Y al otro lado de la ecuación, pues me quedó los términos que tenemos allí, no los puedo modificar, entonces me sigue quedando el mismo menos Euler a la menos U por seno, menos el mismo Euler a la menos U por coseno. ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, como son integrales iguales, pues nosotros decimos que se puede sumar o restar términos semejantes. Significa que si yo tengo 1/2 de la integral más 1, pues puedo sumarlas. Y 1/2 más 1, pues nos da 3/2, ¿verdad? Entonces diríamos que la sumé, por lo tanto me quedaría 3/2 de la integral de Euler a la menos U por seno de U, por D. Y al otro lado del igual, pues me quedó lo mismo. Y pues lo único que me falta para ya resolver la integral finalmente, pues es quitar ese 3/2. Y el 3/2 que está multiplicando, pues lo puedo pasar a dividir al otro lado de la ecuación. O lo que nosotros hemos venido concluyendo. Dividir un fraccionario es multiplicar por el fraccionario inverso. O hacerlo paso por paso. El 2 que divide pasa a multiplicar, el 3 que multiplica pasa a dividir. Y hemos finalizado, porque ya usted encontró que la integral de Euler a la menos U por seno es igual a 2/3 que multiplica al mismo término menos Euler a la menos U por seno menos Euler a la menos U por coseno. Y fíjense que al otro lado del igual ya no hay integrales,
La integral verdecita, pues es la que nos interesa resolver. Hemos finalizado una integral cíclica. ¿Qué queda? Que usted, pues mire que se puede factorizar y algo muy importante, chicos. Desde el principio del ejercicio hicimos una sustitución para que fuese más sencillo trabajar. Al final no se me puede olvidar reemplazarla. No se me puede olvidar que U equivale a 2X. Dentro de la respuesta, ¿de qué me puedo dar cuenta? Que también hay en común el Euler a la menos U, ¿verdad, chicos? Y si quiero, también puedo sacar factor común del signo negativo. Es decir, que lo podríamos dejar como 2/3 negativo de Euler a la menos U, factor de seno de U más coseno de U. Como ya acabé, no se les vaya a olvidar sumar su constante de integración, ¿no? ¿Qué más podría hacer? Recuerden que tratamos de no dejar exponentes negativos. Entonces ese Euler a la menos U lo podría dejar en el denominador. Es decir, que lo podría dejar menos 2, 3 que multiplique a Euler a la U y que todo eso sea un factor de seno más coseno. Y ahora sí, reemplaza a qué equivale el término de U. Revisen, chicos, por favor, si es claro o si alguno tiene alguna pregunta en algún paso. Profe, ¿puedes hacerle zoom para tomar el pantallazo? Gracias. Profe, un momentico, es que se me quedó en negro la pantalla. Tranquilo. Recuerden, chicos, que al mismo tiempo que yo voy escribiendo, ustedes pueden abrir el OneNote y pueden subir o bajar lo que necesiten, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es, chicos, las integrales cíclicas, cómo las resolvemos. Aquí ustedes ven un poco la utilidad de la ecuación, ¿sí? En los ejercicios anteriores, pues como no había necesidad de que tuviésemos que utilizar la ecuación porque no se repiten los datos, sencillamente es la aplicación. Pero aquí es donde ustedes logran darse cuenta que el objetivo de una ecuación en última siempre termina siendo el despeje de alguna incógnita. Aquí nuestra incógnita era la integral. Profe, yo tengo una. Sí.
Es que no sé por qué pasamos a sumar el Euler a la menos U. Sé que Mira, tienen la misma. Ah, porque tienen la misma y como lo paso es suma. sí, mira que ahí lo habíamos seleccionado como en azul. Entonces era lo que yo les explicaba, es la misma variable, por lo que lo puedas identificar de esa forma, es la misma integral. Entonces las operamos, las sumamos entre sí o las restamos entre sí. Como la integral está con signo negativo, pues al pasarla al otro lado de la ecuación quedaría sumando. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces van a hacer un ejercicio por 20.000 pesos. Entonces me voy a ubicar, me voy a cambiar, van a hacer un ejercicio del texto de arte. Y van a hacer hagan por 20.000 pesos el ejercicio número 8. ¿Listo? Entonces, ejercicio 8 de Arya, integral de x al cubo por el logaritmo natural de la base, y la base es x a la 3. Por 20.000 pesos son las, dejémoslo hasta las y 56. ¿Sí? Hasta las y 56 para yo alcanzarlo a resolver antes de que vayan a sus otras clases. Inclusive, sí. Angie, ejercicio 8, el que tenemos ahí proyectado, de Arya. Y ya saben, me lo envían individual a mi WhatsApp antes de las I57 y ya lo solucionamos por 20.000 pesos. Profe, una pregunta. Aquí hay algunos ejercicios que se pueden resolver de, o sea, diferente integral por parte. Señora, Que si hay algunos ejercicios que se puedan resolver diferente integral por partes, o sea, también por otros métodos. Ya vistos. no. Digamos, lo máximo es que puedas aplicar una sustitución desde el principio. Así como hicimos ahorita con la cíclica, que desde el principio, para que se te facilitara, podías aplicar el método de sustitución. Pero la integral por partes es inédita tal cual.
O sea, vas a tener siempre que utilizar su fórmula y la comprobación por tabulación. No hay otra manera.
Ahí ya se escucha, chicos. Sí, profe. ¿Ya cuando acaben? Bueno, miremos el paso a paso antes. Ya sé que tienen su clase, solo les robo 2 minuticos. ¿Qué fue lo que hicimos? Derivar, ¿sí? ¿Qué era lo que yo les estaba diciendo, pero no me estaban escuchando? Era, uno, no hay otra forma de solucionar una integral por partes. Lo único que puede cambiar es que ustedes apliquen una propiedad o hagan una sustitución antes de resolver la integral por partes. Por ejemplo, este mismo ejercicio, desde el principio, ustedes hubiesen podido aplicar la propiedad de los logaritmos. Es decir, que este mismo ejercicio, usted lo hubiese podido trabajar como x a la 3 por 3 logaritmo natural de x, por ejemplo, todo por dx. Porque recuerde que el exponente de la base de un logaritmo, usted lo puede dejar como multiplicación. Pero de todas formas, usted tendría que haber efectuado la integral por partes. ¿Listo? Porque de pronto la compañera que preguntó que si hay otra forma. Recuerden que no hay una sola forma de resolver un ejercicio, pero de las integrales por partes, ese es el procedimiento que acabamos de ver el día de hoy. Claro, nuestro ejercicio. La idea, chicos, es que ya pueden empezar todos sus talleres en el texto o en el orden que ustedes prefieran. Ya saben que cada ejercicio pues tiene un costo de 10.000. Nos vemos el día sábado. El día sábado hay clase, chicos, no solo dudas. ¿Listo? Porque tengo que terminar unos 2 ejercicios distintos de integrales por partes, por si de pronto se llegan a presentar, pero de resto, misma dinámica, empiecen muy juiciosos con sus ejercicios y nos vemos el día sábado, Dios mediante, chicos. Que tengan un feliz día en el resto de sus actividades. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.